interrumpirme mientras digo algo que no sea coherente o quieren acotar algo, lo hacen nomás. Y los que quieran consultar también, interrumpen nomás, para eso estamos. Ya, voy a compartir toda mi pantalla. ¿Qué estoy compartiendo? El PPT, ¿verdad? Sí, sí, el PPT. Ya, voy. Oh, se pegó. Cagó. Ahí está. Ya, ahí sí, bueno. Ya chicos, bueno, vamos a iniciar la primera ayudantía, que es referente a su proyecto final de servicios generales en minas. Estaremos los 4 ayudantes, yo, Talia Rojas, Sergio Puebla, Ignacio Durán y Bastián Paredes. Ya, bueno, lo que les piden en su primer reporte son el diseño de la explotación y la parte de PIT, que es perforación y tronadura. En cuanto al diseño de la explotación, se requiere el método a utilizar, la disposición de las unidades de explotación y la justificación de por qué eligieron ese método y otro no. También el dimensionamiento de las galerías, esto en base a su tasa de producción y también a los equipos a utilizar y el largo de los accesos. En cuanto a la parte de perforación y tronadura, necesitan seleccionar los equipos a utilizar en esta etapa, el diagrama de disparos tanto de desarrollo, preparación y producción, y sus respectivos factores de carga. También se deben incluir los tiempos de perforación, carga de explosivos y los tiempos de ventilación. Ya. Un análisis de los inputs que nosotros le entregamos, bueno, no sé si ustedes se acuerdan de la base de datos, pero les entregamos estos datos, que son la cantidad de unidades de explotación, que pueden ser como entre 8 y 15 creo que dimos, inclinación en grados, el largo, que es el largo de la corrida de la unidad de explotación. Esto es una unidad de explotación. ¿Ven mi mouse? ¿O tengo que ponerlo con...? No, sí se ve tranquilo. ¿Sí? Ya. Sí. Ya. Entonces, la corrida, la altura de la unidad de explotación y su potencia. Esto es una unidad de explotación y ustedes deben alargar su yacimiento de acuerdo a la cantidad de unidad de explotación que tengan. También les dan la altitud de entrada en metros sobre el nivel del mar, que este dato lo van a utilizar en ventilación, así que este dato por lo menos ahora no se utiliza, pero en el próximo semestre sí lo utilizarán. La duración de la explotación en meses, esta duración es solamente para la etapa de producción, es decir, cuando ya están explotando el mineral. No cuenta la etapa de desarrollo y preparación, por si acaso, para que lo tengan en consideración. Su tasa de producción en toneladas mes, que les ayudará a dimensionar sus equipos, la cantidad y qué equipos tendrán que utilizar, la longitud horizontal, que es esta, y la vertical hacia las unidades de explotación, es decir, la profundidad y la distancia horizontal que deben abarcar con su rampa. Esto es un dato muy importante que siempre lo consultan, que si esta distancia vertical es hasta la base o hasta la parte más alta de la unidad de explotación. Es hasta la base, como lo muestra acá en la imagen, es decir, hasta el punto más bajo, es decir, acá. Ya. Y la tasa de infiltración de agua que tiene el macizo rocoso, que como saben esto lo van a utilizar para la etapa de drenaje de la mina, como ya les mencionó el profesor. Y por último, la calidad del macizo rocoso junto a su densidad, que les ayudará a identificar el método de explotación que necesitarán utilizar para su tipo de yacimiento. Bueno, ahora la selección del método de explotación. Para esto tienen que considerar la información que les acabamos de dar, en donde deben considerar la geometría del yacimiento y la calidad del macizo rocoso. Para eso hay muchos métodos que ustedes pueden utilizar, tales como lo son Hartmann, Nicholas, Lauter. Hay muchos métodos que pueden utilizar, pero el más conocido y el más utilizado es el método de Nicholas, que de hecho acá está el acceso directo. Nosotros después vamos a compartir este PPT, así que van a tener el acceso directo a la página que yo les voy a mostrar ahora.
Ya la tengo abierta, así que... Ya, esta es la página, que es una página que entrega en detalle todo lo que se necesita saber para la utilización de este método. Entonces acá es como una mini introducción de para qué se utiliza el método y los tipos de métodos también que hay además del método de Nicholas. Como dije, el Farman, Morrison, Laucher y Nicholas, que es el más actual. Bueno, el método de Nicholas es el que se basa en los siguientes parámetros: la geometría del yacimiento, la condición geomecánica y los costos de operación, que en este caso nosotros no los vamos a utilizar, para elegir el método de explotación más óptimo para el tipo de yacimiento que ustedes tendrán. Ya. En cuanto a los parámetros que tienen que tener en cuenta, será en la geometría del yacimiento, la potencia, la inclinación del yacimiento, la profundidad a la que se encuentra su yacimiento y la distribución de las leyes en el yacimiento. Y en cuanto a las características geotécnicas de su yacimiento, necesitan la resistencia a la roca intacta, el número de fracturas y las condiciones de estas estructuras. Ya. Comenzando con la geometría del yacimiento, lo primero que ustedes tienen que ver es cómo será su yacimiento. Si es un yacimiento tabular, un yacimiento irregular, un yacimiento masivo. Y aquí ustedes esto lo ven de acuerdo a su unidad de explotación, que como lo vemos por lo general siempre van a ser tabulares, que es como, a ver, déjenme ver si puedo dibujar, como un tipo cubo, o no sé, paralelepípedo, perdón, eso, un paralelepípedo. Así va a ser su unidad de explotación. Me quedó horrible, pero esta es la potencia, este es el largo de la corrida y esto es su altura. Y esto obviamente estará inclinado de acuerdo a la inclinación en grados que les debe haber dado el profesor. Ya. También tienen que tener en cuenta la potencia, que es la que les damos, y aquí es muy fácil, simplemente tienen que ver cuánto es los metros de potencia que tienen y seleccionarse una potencia baja, intermedia, potente o muy potente. Igual que en la inclinación del yacimiento, nosotros también se la damos en grados, entonces ustedes solamente deben seleccionar de acuerdo a los grados que tiene su... ¿Sí, Felipe? Que levantaste la Una mano. consulta. Sí. Sí, es que a mí me tocó justo en la inclinación 20 grados. ¿Qué es horizontal o intermedio? Me tocó justo 20. Ah, justo. Sí, El justo 20. premiado. No, ya, eso es más bien horizontal. Ya, Sí. genial. Porque Gracias. creo que entra en el límite hasta los... Sí, porque hasta los 30 y tanto es más vertical que horizontal, como para considerarlo intermedio. Eh, Luego se tiene que tener en cuenta la profundidad del yacimiento, y nosotros también les damos la profundidad del yacimiento. Entonces, para la parte de la descripción geométrica del yacimiento, tienen todos los datos y solamente tienen que ir verificando de acuerdo a sus datos qué tipo de columna tienen que seleccionar. ¿Sí, David? Una consulta, la cosa con respecto al esfuerzo vertical, el H, hay que considerar el H que llega hasta el fondo del bloque mineralizado Sí. o restarle la altura que tiene el bloque. Por lo general yo ocupaba el que llegaba hasta el fondo. No sé, ustedes chiquillos, ¿se le resta la altura? ¿La altura de la unidad de explotación? Yo ocupaba el que llega hasta el fondo. No me Así que, considero el peor caso hasta el fondo. O sea, es que tenéis que analizar. Podría analizar distintos casos, pero no vamos tan allá. Considerarlo hasta el fondo y eso estaría bien. Ya, bueno, sí, gracias. ya, de nada. Ya. Y después viene la descripción de la distribución de las leyes, que es de acuerdo a cómo se van a distribuir esas leyes en el yacimiento, y esto es a elección de ustedes. Ustedes ven si es uniforme, gradacional, errática. Por lo general utilizamos uniforme o gradacional, ¿ya? Para que tengan en consideración eso. Ya, bueno, después continúan las características geotécnicas del yacimiento en cuanto al mineral, la pared colgante y la pared yacente.
Y para esto es que necesitamos la calidad del macizo rocoso. Entonces, es tan fácil como saber que una buena calidad implica a que el macizo rocoso es competente, es decir, tiene pocas estructuras, las fallas están más alejadas, es decir, el fracturamiento está más espaciado y la competencia es mayor. Entonces, con eso ustedes se pueden ir basando y dándose criterios o dándose valores para ver según su calidad del macizo rocoso, que puede ir desde mala, muy mala o buena a muy buena. Entonces, con eso ustedes van viendo si es competente, si está muy fracturado, poco fracturado, si las estructuras están muy separadas o si tienen relleno, o todo eso lo van viendo según la calidad del macizo rocoso, ¿ya? Y eso ustedes se pueden ir viendo según el RMR, según, no sé, según algún criterio de geotécnico, ustedes van viendo que ellos los clasifican también, entonces lo que hacen es irse al revés. Por ejemplo, ustedes, si ya llegaron a la clasificación de que es muy bueno, como cuánto es el FFM, de acuerdo a una que está con una muy buena calidad. Obviamente está muy poco fracturado y los espaciamientos entre las estructuras es muy bajo, por ejemplo, entonces tendría que elegir esta, que es muy poco fracturado. Y así, lo van realizando para cada uno. Ah, ya, pero eso quedaría a criterio de nosotros, ¿no? Sí, Así aunque también como... hay tablas que te lo indican, pero es como irse al revés. No sé si han visto las Sí, clasificaciones en mecánica de rocas, que ya vienen las clasificaciones con muy bueno o sea, perdón, desde muy mala a muy buena la calidad de la roca, y como que te vayas hacia atrás y vais viendo ya cuántos números de estructuras tiene, qué tal, desde dónde va el UCS en la competencia, y ahí como que en vez de ustedes clasificar su macizo rocoso, que es lo que se hace en mecánica de rocas, lo hacen como al revés, porque ya viene clasificado, su macizo rocoso es muy malo o muy bueno, entonces lo hacen como al revés, Una consulta con respecto a eso, ¿sí? solamente consideramos la calidad de la roca, no la tasa de infiltración. Por ejemplo, si a mí me toca una tasa de infiltración muy alta, yo pensaría que tengo harta fractura. Sí, pero no, solo se considera la calidad de la roca, Ya bueno, sí, ya. Entonces, ahora viene la parte de las tablas, que es la parte más tediosa de este método, pero la más fácil, porque ustedes solamente tienen que hacer esto. Esperen, Bueno, ya ustedes vieron la geometría de su yacimiento, entonces tienen que ir eligiendo. Por ejemplo, si su yacimiento es tabular, seleccionan toda la columna. Entonces, todos estos datos son los que tienen que seleccionar o los que tienen que ir sumando. Si su potencia es intermedia, seleccionan esta columna. Si su yacimiento es vertical, seleccionan esta. Y si es uniforme su distribución, seleccionan esta. Y luego lo que hacen es ir sumando. Suman este 2 más el 3, más el 4, más el 3, y ahí les da un valor que sería para rajo abierto. Después, para block caving, hacen exactamente lo mismo, para sublevel, para el sublevel caving, y así para cada uno de los métodos van a tener un puntaje para cada uno asociado a la columna que representa cada uno de las descripciones de su yacimiento. ¿Entendieron eso? Ay, perdón. ¿Sí? Espero que sí. Ya, entonces, como aquí dice, se genera un rating que será del yacimiento o de la forma geométrica del yacimiento, que tendrá la forma más la potencia más la orientación y más la distribución. Y van sumando para ver cuál es el que obtiene un mayor puntaje. En cuanto a las condiciones geotécnicas del mineral y de la pared colgante y de la pared yacente, hacen exactamente lo mismo. Se van sumando, solamente que esta tiene que ir multiplicada por unos factores, que son en cuanto a la geometría, que se multiplica por 1, las condiciones geomecánicas por 0,75, la pared colgante por 0,6 y así. Y aquí el ranking se generaría de esta forma, simplemente multiplicando por los factores de peso.
Ya, miren, acá hay un taller práctico que está en la misma página que se les va a compartir, que es como prácticamente lo mismo que tienen que realizar ustedes, que tienen los datos de su yacimiento con su forma del yacimiento, su potencia, su manteo y su mineralización, que eso ustedes lo consideran según, ese dato se lo dan ustedes, ¿ya? Las condiciones geomecánicas, que eso deben ir de acuerdo a la calidad del macizo rocoso, y aquí, como ven, van seleccionando las columnas que representan a cada una de las condiciones de su macizo rocoso. En cuanto a la geometría del yacimiento, del mineral, las condiciones geotécnicas, de la pared colgante, pared pendiente, y se tiene aquí un puntaje y un ranking. Que este es un método que tiene un error, por el que siempre les va a salir que OpenPit es la mejor opción. Así que tengan en consideración eso cuando realicen este método, porque siempre les va a salir OpenPit, porque es una falla que tiene el método, pero después la siguiente clasificación, o sea, la siguiente numeración del ranking es como la más acorde a las condiciones subterráneas que le estamos dando. Así que tengan en consideración, si sale OpenPit, simplemente lo descartan porque no es un método que vayan a utilizar. O si quieren también lo justifican diciendo que la extracción de estéril versus el mineral sería muy costoso utilizar OpenPit, no sé, si ustedes quieren justificar eso, está bien, pero es solamente un error del método que va a salir siempre OpenPit, para que lo tengan en consideración. Bueno, y después dice que es el top ceilings, que no conozco este método, para serles franca, pero después dice que la tercera opción es el sublevel caving. Acá es cuando yo digo que ustedes deben justificar su elección del método. Acá es donde ustedes investigan sobre cada uno de los métodos que les salen y dicen, a ver, ¿cuál es el más óptimo? ¿Por qué? Según las condiciones geométricas de mi yacimiento, según la inclinación, es más óptimo utilizar este método, o según la calidad del macizo rocoso, quizás debo utilizar este, y así. Ustedes acá es cuando deben justificar e investigar acerca de cada uno de los métodos que tienen, las opciones de métodos que tienen para elegir, y ver cuál es el más óptimo para su yacimiento, tanto económicamente como para la factibilidad, como para el tipo de yacimiento que tienen, como para el tiempo de explotación. Ahí ustedes ven y justifican lo mejor que puedan, porque esto es algo muy importante y que el profesor siempre pregunta. El profesor, de hecho, en las interrogaciones pregunta, ¿por qué eligieron este método? Y ustedes tienen que saber justificar la elección de su método. ¿Ya? ¿Sí? Ya, bueno. ¿Entendido? Disculpa, ¿dijeron algo? No. Dije que sí, se entendió. Ah, ya, genial. Ya. Entonces, ¿en qué iba? Selección del método, sí. Ahí creo que no se está viendo la... Ah, se pegó de nuevo, perdón. Ya. Ya, y entonces, ¿cómo tienen que ubicar su unidad de explotación? Ya, miren, su unidad de explotación es esta, y es muy importante que para inclinar la unidad de explotación deben inclinarla completamente. Su paralelepípedo lo inclinan completamente, no así como lo están mostrando acá, que inclinan solamente las paredes. No, se inclina completamente, para que esto lo tengan en consideración, porque esto se considera como malo. Entonces, así se inclina. Y los grados se miden de esta forma, desde la parte horizontal hasta la inclinación total del yacimiento, que siempre se va a medir de esta forma. Entonces ustedes, si tienen 20 grados, por ejemplo, acá. Si ustedes tienen un yacimiento de 20 grados, quiere decir que les va a quedar más o menos así. Ahí. Y estos son los 20 grados. ¿Ya? Y si tienen uno de 90, quiere decir que esto está recto. Y aquí se hacen los 90 grados.
y así. Bueno, obviamente no va a haber más de 90, pero desde 0 a 90 así va subiendo. Otra cosa que deben tener en consideración es que no pueden aumentar su potencia. Esta es la potencia de su yacimiento y no pueden aumentarla, es decir, no pueden poner una unidad de explotación justo al lado. Sí pueden aumentar la corrida y sí pueden aumentar la altura, pero la potencia no se puede aumentar. Algo que tienen que siempre tener en consideración, por si se le ocurre aumentar la potencia, sepan que eso no se tiene que hacer, ¿ya? Una Y ya se consulta. lo advertimos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué eso no se puede hacer? Porque estás modificando las condiciones del yacimiento. El profesor les da una condición del yacimiento que es como la que ya tienen, la potencia, que eso limita un poco a la elección del método. Entonces el profesor ya sabe qué método deberían utilizar, y si ustedes aumentan la potencia, les va a dar un método distinto. Entonces, por ejemplo, si aumentan la potencia de hacen más hacia acá y hacia acá, les va a quedar, por ejemplo, el método dominado para un caving, por ejemplo. Y el profe no utiliza caving. O sea, ninguno de los métodos que les van a dar o que el profesor les puede dar es caving. Así que ya saben, pues ya saben que si les sale caving, este no es el método que el profe ha seleccionado para ustedes. Entonces, al hacer eso, al aumentar la potencia, están aumentando el yacimiento. Entonces, van a generar un yacimiento más grande, más robusto, que por ejemplo va a tener unos 100 metros de potencia. Entonces, les va a salir por ejemplo, en el método de Nicolás, que tienen que explotarlo por caving. Y no va a ser el caso. Entonces, al aumentar la potencia, modifican el yacimiento, modifican las condiciones del método de explotación, su geometría, y eso genera que el método sea incorrecto. Por eso. ¿Se entendió? Sí, gracias. Y ahí hay un dato, una inclinación 0 corresponde a un manto, obviamente, porque va a estar acostadito aquí el paralelepípedo. Ya. Y ahora les voy a enseñar cómo usar un poco del Civil. ¿Ven el Civil, verdad? Sí, sí se ve. Ya. Ya, bueno, no sé si ustedes saben utilizar bien el Civil 3D, espero que sí. Pero este software les va a ayudar a poder diseñar el método de explotación. De hecho, es el que se utiliza para hacer ese diseño. Nos vamos a la parte de 3D Modeling, que les va a ayudar a modelar en 3D, porque en 3D deben hacer su diseño por si acaso, no en 2D. Y acá, voy a cerrar esta para que sea más grande. Ya, acá, como ven, tienen un cubito que les ayudará a ubicarse en diferentes vistas. Aquí estamos en top, por ejemplo acá estaríamos en la vista frontal, pero también si es que no pueden utilizar este cubo, a la esquina de acá tenemos la opción de cliquear solamente acá y les va a dar la vista top, la frontal, la derecha, la izquierda y así. ¿Ya? Para que se vayan moviendo. Y también este es para orbitar. Orbitan en todo el espacio y les permite diseñar mejor. Ya, en la frontal. Ya. Y ahora les voy a enseñar cómo dibujar su unidad de explotación. Lo que hacemos es generar una línea y, por ejemplo, nos vamos a dar 10 metros de potencia. Ay, me quedó chiquitito. Ya, ahí están los 10 metros. Una altura de 45 metros. Ya, y ahí cerramos 10 y hacia abajo 45. Ay, casi lo dejo chueco. Ahí, 45. Ya, y escape. Ya, como ven, acá tenemos nuestro rectángulo que representa la parte frontal de nuestra unidad, pero está separado.
Como ven, son líneas independientes. Para poder unir, solamente clic derecho, arrastramos y seleccionamos todo. Luego utilizamos el comando join o en español unir. Y ahora tendríamos un rectángulo que está completamente unido. ¿Ven? Al seleccionarlo está completamente unido. Ya, ahora lo que hay que hacer es rotarlo. Lo seleccionamos nuevamente y nos vamos a acá que dice rotate en 3D, en 3 dimensiones, rotarlo. Seleccionamos el punto en el que vamos a rotar, que va a ser esta esquinita, y como ven, ahora podemos rotar nuestro rectángulo. Ya, y como el civil trabaja en sentido antihorario, creo, o horario, ya bueno, pero el caso es que nosotros queremos rotarlo en esta dirección, ¿verdad? Ya, pero si ponemos rotarlo, por ejemplo, en 45 grados. Si lo ponemos en 45 grados, lo que va a pasar es que me va a rotar hacia acá, porque lo rota en dirección antihorario, sí, antihorario. Entonces lo que tenemos que hacer es 360 menos 45. Lo siento, estoy ocupando la calculadora porque no soy buena no soy tan buena en matemáticas. Entonces serían 315 grados los que tenemos que rotar. Y ahí nos quedó, con 45 grados de inclinación. Ya. Ahora lo que tenemos que hacer es darle a esto que está en 2D, convertirlo en un sólido. Entonces lo rotamos un poquito para poder extruirlo. Lo seleccionamos y le ponemos acá, que es para extruir press pull, y seleccionamos. Y como ven, lo podemos hacer crecer de acuerdo a la corrida de nuestra unidad. Supongamos que nuestra unidad tiene 60 metros. Ya. Ahí nos quedó nuestra unidad de explotación. Una unidad de explotación por si acaso. Con la inclinación, con la corrida, con la altura y con nuestra potencia. Pero, como saben, tenemos muchas unidades de explotación. Entonces lo único que tenemos que hacer es simplemente copiar esto. El comando en español es copiar por si acaso. Y tomamos de un punto y lo copiamos según cómo vamos a aumentar nuestra unidad, según la corrida o pueden aumentar en la altura. Y ahí lo vamos copiando hasta, no sé, por ejemplo tenemos 8, hasta hacer las 8 unidades de explotación. Entonces, todo esto sería nuestro cuerpo mineralizado. Acá podemos seleccionar otra forma de verla en realista para que vean que queda como un sólido mucho más definido. Y ahí ustedes pueden, por si acaso, elegir cualquier tipo de vista. Puede ser conceptual, que les da colorcito y sombras. No sé, ahí ustedes deciden cómo, si esto es más por cómo ustedes lo quieran ver o presentar. Les recomiendo en 2D trabajarlo mayormente porque así se pueden ver las líneas y pueden unirlo perfectamente. Y con estos comandos, perdón, con estos pueden ver seleccionar según el punto que quieran utilizar, ¿sí? Según el final del punto, el punto central, el punto medio, según los nodos, cuando son solamente un punto. Y con esta herramienta le dan para que sea perpendicular el trabajo. Y eso. Ahora voy a dejar de compartir. Va a continuar mi compañero Sergio para... Voy a hacer una consulta. ¿Sí? El profe dio como una idea y tú mostraste como la idea igual que dio el profe y así igual lo estoy haciendo yo. Pero es necesario tomar que el cerro y la entrada está al lado izquierdo, puede estar la entrada hacia el lado derecho. Mi ejemplo, es que no sé si te podría mostrar, compartir. Sí, comparte nomás. Mira, lo que pasa es que este es el ejemplo que da el profe, po. ¿Sí? Se ve, ¿cierto? Ujú. Y de aquí para allá está la entrada, ¿cierto? Al lado izquierdo. Se supone que tendría que estar la entrada.
¿Es necesario nosotros hacerlo a ese mismo lado? ¿No podríamos hacer la entrada como para el lado de acá? Por ejemplo, aquí yo tengo y me convendría más hacer la entrada por el lado de acá, porque aquí Ajá, llegaría no, directo. pero es que eso es a su criterio. Ah, ya Porque, vale, nosotros lo vemos. sí. Ya. Y con respecto a los 570 metros, ¿tienen que llegar hasta el punto más bajo? ¿Sería este de acá abajo o está bien ese de ahí? Ah, bueno, igual Sí, es sí. una distancia mínima, pero se supone que el punto más bajo debería ser el otro, Ya eso vale, ya es ya como vale. más. Sí, no te preocupes, es Ya, como muchas gracias. ya, de nada. Así como recomendación, mientras el Sergio comparte, ustedes pueden ubicar las unidades como quieran, mientras respeten las condiciones que les decía la Tali. Obviamente es su proyecto y ustedes la están ubicando, así que si tienen un método de explotación, ubíquenlas como más les convenga, en base al método. Ujú, Sí. exacto. Gracias, bro. ¿Quedó alguna otra duda? Parece que iba a hablar Sebastián. Sí. No. Queda una duda, pero ya la aclaré. Ya, se ve, ¿cierto? Ah, Sí, se ve. ya, entonces Sí, sí, ahora sí. les voy a comentar un poco de cómo generamos los accesos a nuestra unidad de yacimiento para el tema de proyecto. Bueno, acá nosotros hicimos una vista, digamos, de una especie de cerro, en donde dentro de él vamos a tener nuestra zona mineralizada, que va a corresponder a cómo ustedes van a disponer sus unidades de explotación, pero tenemos que acceder a esta zona mineralizada por medio de alguna rampa, que por lo general puede ser del tipo zigzag, con tramos rectos, luego curvos, y así sucesivamente va bajando hasta llegar a la zona de interés, donde debemos acceder. Y también hay otro tipo de rampa que es la en espiral, que tiene o entra, digamos, un tramo recto y luego baja, pero siguiendo solo circunferencias. Las diferencias, bueno, entre ambas van a bajar lo mismo, pero por temas de operativo y después de equipo, las rampas en espiral no se las recomendamos para distancias verticales muy grandes, ¿ya? Eh, por ejemplo, la rampa esta rampa en zigzag, lo que no les ofrece muchas alternativas como eh, para crear como accesos a esta zona mineralizada, pero horizontales, como sacar acceso de esta forma. ¿Cachai? Entonces, eso es una desventaja de esta rampa. En cambio, la rampa en zigzag es un poco más, como tiene más giros, vista en perfil sería como una cosa así. Eso les permite tener un mayor juego de posibilidades de poder tirar accesos horizontales. Ya es como la diferencia. Para tema de proyecto, entonces, consideran la zona mineralizada, el acceso mediante una rampa, y también deben de considerar una distancia a una zona de descarga en el exterior de la mina, para el tema de los tiempos de ciclo de los camiones, del transporte y el retiro del material. ¿Ya? Una distancia de 200 metros, 300 metros es prudente y considerable para efectos de su proyecto, hacia la zona de descarga en el exterior. Ahora bien, ¿cómo diseñamos esta rampa de acceso? Ustedes, en cuanto a diseño, digamos, ustedes lo pueden definir según su propio criterio,
según su método de explotación, que les acomoda más. Y esto se tiene que dimensionar. A ustedes se les entregó una distancia horizontal y una distancia vertical. Entonces acá tenemos un ejemplo en donde en una rampa en forma de zigzag tenemos un tramo inicial recto de mayor longitud y luego tramos rectos pero más cortos que se unen mediante curvas y que comienzan a bajar. Esto visto de perfil. Para determinar el largo de su rampa, ya, obviamente si lo hacen como en AutoCAD, pueden sacar como la distancia al tiro, pero teóricamente deberían de considerar la fórmula que está acá abajo, que la pendiente va a ser igual a la distancia vertical dividido en la horizontal por 100%, ¿ya? Para diseño de su proyecto, consideren que la rampa siempre va a bajar 10%. Ya eso es como lo máximo permitido y lo que se ocupa generalmente. Traten de darle a todos sus tramos 10% pendiente para de esta forma llegan más rápido abajo. Esa es la finalidad. Entonces acá, para el tramo inicial, bueno, esto es un tramo recto, distancia vertical nomás, esta diferencia, dividido en la horizontal en cuanto avanzaron por 100. ¿Ya? Para estos tramos cortos y rectos, lo mismo. Y para el tema de las curvas, en las curvas ustedes igual van a descender 10% y para determinar el largo de estos segmentos pueden considerar primero el radio de giro y con eso sacar el radio de un círculo y luego lo dividen a la mitad. Este radio de las curvas se los va a definir a ustedes su equipo. En todos los catálogos de los equipos van a poder encontrar un radio de giro de los camiones, de los LHD, etc. Y eso es lo que deben cumplir. ¿Se entiende esta parte? Sí, hasta el minuto, sí. Ya. Acá es solo la forma teórica de determinar el largo de su rampa. Bien. Ya. Ahora, una ayuda que les va a servir bastante para diseñar su rampa es que vayan a esta página, GeoMind Tools, y le dan acá a descargar como esta es una extensión para AutoCAD o Civil 3D. En realidad, AutoCAD y Civil 3D son como lo mismo. Cambian las funciones que tienen, etc. Le dan a descargar, les va a pedir un correo, su nombre para generar una licencia y listo. Le entrega la licencia, después le descargan el ejecutador, instalar y eso se actualiza directamente con su AutoCAD o con el Civil 3D que tengan. Después cuando vayan a abrir el AutoCAD o el Civil, acá arriba, en la barra de tareas, les va a aparecer esta extensión, GeoMind Tools, donde, por ejemplo, para hacer una rampa, les recomiendo primero situarse en una vista superior, porque si no van a hacer la línea y no la van a ver en la pantalla. Vamos a vista superior. Vamos acá a labor. Y aquí se nos despliega esta ventana. En esta parte le indicamos al programa la pendiente de nuestra rampa. Por ejemplo, menos 10%. ¿Ya? Acá tiene por ciento grado. 10% no es lo mismo que 10 grados. Ojo con eso. Luego, podemos nosotros asignar un punto en la pantalla del programa donde comenzar a realizar esta rampa o a agregarlo así como por el azimut y este otro parámetro. Lo fácil, agregar un punto, le damos get point
seleccionamos un punto, el programa lo guarda, y luego seleccionamos si vamos a crear una línea o una curva. ¿Ya? Por ejemplo, acá voy a hacer una línea y le voy a indicar al programa que avance 120 metros. Ingreso 120 y creo la labor. Y como ven, acá se me despliega una línea blanca, que es la labor recta que yo acabo de crear. Por ejemplo, si van a este visor y seleccionan una esquina, ya van a comenzar a ver en perspectiva lo que están creando. Si yo aprieto Shift y la rueda del mouse, puedo girar esto. Mira, y ahí ya en una vista de derecha pueden apreciar cómo estoy bajando 10% pendiente y esta línea tiene una longitud de 120 metros. Acá está, longitud 120. Ahí. ¿Ya? Entonces, vuelvo a vista superior. Y el programa siempre recuerda el punto final de la línea que ya creo con esta extensión. Entonces yo ahora, por ejemplo, puedo decirle al programa que acá tengo una curva. Para eso me voy a curva y tengo que revisar igual si mantengo los menos 10% pendiente, ¿ya? Entonces voy a curva, acá ingreso el radio de la curva, voy a dejar 20. Acá selecciono el sentido, si es horario o antihorario. ¿Ya? Voy a hacer horario primero. Y esto se lo recomiendo que lo dejen así, tal cual. Y creo la labor. Y como ven, me desplegó la curva. Luego voy a hacer una línea y voy a avanzar 50 metros, por ejemplo. Entonces, cuando yo tenga mi rampa hecha, simplemente cierro esta ventana. Ahora, una rampa en zigzag debería ir girando siempre hacia adentro. Esto les quedaría como... Esto les comenzaría a quedar así. Así, así. Y ahí se va dando vuelta y vuelta. Entonces ustedes no van a ver después, desde esta vista, cuántas vueltas llevan. Entonces, por eso les decía que ya haciendo una línea, pueden cambiar a esta vista y van a ir viéndolo en perspectiva. Acá tengo la vista desde el punto de vista del lado derecho, digamos. Se ve como todo tiene 10% pendiente, ¿ya? Pero yo aquí puedo seleccionar ese tramo por sí solo, ese tramo por sí solo y ese tramo por sí solo. Entonces, el siguiente paso es selecciono todas las líneas que ya hice, voy acá a inicio, modificar y busco la opción de juntar o unir, o incluso puedo teclear acá unir. Y todas estas líneas se me convierten en una sola polilínea, ¿ya? Ahora si yo selecciono, se selecciona todo el conjunto de líneas que ya he creado. Para generar el diseño, digamos, de una galería en este tramo, vuelvo a GeoMine, voy a diseño 3D, la primera opción, y acá tengo que ingresar el ancho y el alto de la galería, por ejemplo, no sé, una de 5x5. Perdón. Ahora sí. De 5x5, y acá puedo ingresar el arco, el radio del arco. Esto me define como la curvatura o la forma que va a tener la galería en la parte superior. Si yo dibujo una galería,
Puta. En perfil sería de esta forma, ¿verdad? Ya, bueno, mejor, con un pulso mejor, ya, pero se entiende. Entonces, lo que me define este arco, el radio del arco, es esto, po, qué tan curvo va a ser esas partes en la galería. Entonces, no sé, voy a poner 1. Selecciono crear sólido, selecciono las líneas que yo tengo previamente unidas y listo. Me diseña la galería en toda esta extensión. Se ve así como con tantas líneas por la vista que yo tengo, que es estructura alámbrica 2D. Si lo cambio a conceptual, ya se ve de esta forma. Entonces aquí ustedes pueden ver el diseño de este ejemplo de rampa. Ahí lo pueden ir adaptando a sus requerimientos y todo. ¿Se entiende? ¿Dudas? Esta misma forma para las distancias verticales que son muy grandes, aún así se aplica del mismo modo, ¿cierto? Hay que tener alguna consideración. ¿Y qué distancias verticales? Es que ustedes tienen que ir diseñando esto y a ver, acá. Y acá la distancia vertical que se les dio va a definir cuántos tramos o cuántas vueltas van a tener que dar. Lo que sí, no les recomendamos hacer tramos rectos muy extensos, así como de 1 kilómetro o más. No se lo recomienda porque después van a tener problemas con la ventilación. Esa es como la única consideración que deberían tener. ¿Hay más dudas? Chicos, y lo otro, perdón Sergio, no hagan su rampa como tipo escalerita, como que, no sé, siempre tiene que ir en el mismo nivel, porque después en ventilación deben diseñar una chimenea que será para ventilar todo, para su ventilación principal, y se les va a complicar la vida, no van a saber cómo hacer una chimenea. Así que no tipo escalerita. Una cosa así. Sí, así no, porque el semestre pasado Acá. llegaron varios con rampas así, y el profesor de hecho les dijo que cómo después van a ventilar eso. Aunque en esta etapa ustedes no tienen que hacerlo, es el mismo proyecto que van a utilizar el siguiente semestre, entonces traten de no complicarse la vida. Traten de, ojalá, dejarlo más simple y lo más fácil para ustedes para el próximo semestre, o si no van a estar muy colapsados y no van a tener idea y van a tener que rehacer todo su proyecto y no es la idea. Ahí. ¿Dudas de esta parte? ¿Alguien? Ahí. Sí. Ya. Ahora bien, ¿cómo seleccionar los equipos de, sobre todo los camiones y las palas? Bueno, acá tienen que considerar primero la producción, que está en toneladas mes, y llevarla a toneladas por hora. Las toneladas mes, dividido en 30 días, tienen toneladas por día. Ese valor dividido en 24 horas, tienen las toneladas por hora, siempre y cuando ustedes decidan que, por ejemplo, su mina va a trabajar 24 horas al día y 30 días al mes. Es como lo general que se ocupa, lo estándar, por eso lo comentaba. En cuanto a camiones,
Y palas tienen una gran variedad. Tienen que revisar catálogos nomás y que se adapte a de mejor manera a su proyecto. Y acá vamos a considerar, por ejemplo, estas toneladas por hora, son 73.78 TPH, para definir la capacidad de los camiones. Acá, por ejemplo, tengo un camión de 65 toneladas, 54, 50, 42, 32, etc. ¿Ya? ¿Cómo se selecciona la cantidad el número de camiones dividiendo las toneladas por hora por la capacidad del camión? Por ejemplo, 73.78 dividido en 65 me da 1.14. Y acá está. Es decir, que yo necesitaría, por ejemplo, acá lo vemos gráficamente, un camión a capacidad completa más otro camión que iría a una capacidad de llenado de un 14% para poder mover 73.8 TPH. Por acá, por ejemplo, en este caso, en el 2, yo tengo un camión de 54 toneladas. Al dividir 73.78 en 54 me da 1.37. Es decir, yo necesito 2 camiones, pero un camión, acá, necesito 2 camiones, pero de esos 2 camiones, uno va a ir lleno completamente, mientras que el segundo va a ir lleno a un 37% de su capacidad. Estos casos, operativamente, hay que descartarlos de lleno, porque no son óptimos en cuanto a producción. Es decir, yo no puedo tener un camión en una faena minera para estarlo cargando con solo un 14% de su capacidad. ¿Ya? Acá lo que yo tengo que buscar es, por ejemplo, este caso, el número 4, en donde tengo un camión de 42 toneladas, que si yo divido 73.78 en 42, me da 1.76 camiones. Eso significa que necesito 2 camiones, pero en este caso, un camión va a ir lleno a capacidad de 100%, mientras que el segundo camión va a ir a un 76% de capacidad. En la práctica, esto ya es un caso aceptable porque el segundo camión está casi por cumplir su capacidad completa, ¿ya? Quizás este primer camión puede dejar un remanente de material que debe cargar este segundo camión y ahí ambos seguirían llenos, ¿ya? Esto ya es aceptable y se podrían quedar, por ejemplo, con este caso. Para esta producción podría ser una elección este camión de 42 toneladas, pero nunca va a ser una opción, por ejemplo, seleccionar este de 65, por lo que ya les comentaba. Ya, eso en cuanto a camiones. Luego, en cuanto a palas o LHD, también. Yo acá lo que voy a buscar es generar un match pala-camión de 3 baldadas. ¿Qué significa esto? Que yo, el camión que seleccione, voy a buscar un LHD para ese camión y que el LHD lo llene máximo en 3 pases o 3 baldadas. ¿Ya? No se recomienda más porque si no también la producción ya disminuye. Entonces, por ejemplo, acá, no sé, si yo me quedo con este caso, el número 4, el camión de 42 toneladas, y selecciono, por ejemplo, una pala de 14 toneladas, yo obtengo que este camión lo lleno con 3 baldadas. Cantidad de baldadas por camión, 3. 42 dividido 14 me da 3 justo. ¿Ya? Esto es como el caso ideal. ¿Pueden ser 2? Quizás.
dependiendo del caso, del camión, de la capacidad de la pala y del camión. 4 o 5, no, ya ahí ya se pasa mucho y baja la producción. Lo ideal es 3, para que lo tengan en consideración. Yo ¿Dudas? voy a decir algo, Sergio. Así es. ¿Alguien tiene duda? Primero. Todos saben lo que es el match para la camión, ¿o no? Mm, Yo no. El no, match factor, claro. ¿Lo expliqué tú, Sergio? Ya, pues. Hombre. O sea, con match para camión, se escucha, ¿sí? Sí, nos referimos a buscar la mejor combinación entre la pala y el camión en cuanto al número de baldadas que tiene que hacer la pala para cargar completamente el camión. Como acá les comentaba, por ejemplo, si yo me quedo con este caso del camión de 42 toneladas y selecciono una pala de 14, yo al dividir 42 dividido 14 me da exactamente 3. Es decir, con 3 baldadas yo llenaría ese camión. Esto significa que en la práctica, eh, por ejemplo, voy a hacer un monito. Yo acá voy a tener mi punto de extracción. Esto va a ser la distancia que tiene que viajar el LHD. Y acá va a estar el camión esperándolo. ¿Ya? Aquí va a ir el LHD. Entonces, un match de 3 significa que este LHD se tiene que dar 3 vueltas. 3 vueltas para lograr llenar ese camión. Entonces, por eso no se les recomienda que sean 4 o 5, porque ya son demasiadas vueltas y aumenta mucho el tiempo de carguío que va a tener este camión, porque la pala va a ser muy chica. Lo ideal es que sean 3, o sea, 3 vueltas. No sé si lo expliqué bien. ¿Dudas? Yo tengo una duda. En mi caso, por ejemplo, eh, hay con unos camiones que nos da justo uno, por ejemplo. O sea, son 40 toneladas por hora y hay camiones que son como 42, más o menos. 42 toneladas. Em, Eso sería un número demasiado bajo para utilizarlo, porque no hace un buen match con la pala. O tendremos que buscar otro modelo de pala en otra compañía para hacerlo. La producción, los TPH son 40. Sí, sí, Y por tenemos 28. catálogo, y ¿Mm? por catálogo el camión es de 40 toneladas. Sí, tenemos un camión de 42 toneladas que hace casi un 100%. Entonces estábamos pensando tomar ese en un principio. Lo que pasa ahí es que O sea, no. es su caso, po. Lo que pasa es que no sería muy buena elección a primera vista, porque ¿cuántos scoop tienen? ¿O no lo Estábamos han pensando en seleccionado? uno. Yep. Lo que pasa es que si tienes un puro camión, ya imaginemos, el camión va, la pala lo carga, el camión se va. ¿Qué hace la pala? digo, para eso se ocupa el match factor, weón. Y yo estoy con el SEBA y eso lo estamos viendo igual. Es que resulta que el camión que estamos ocupando o el que habíamos elegido era un camión de 45 toneladas y el cargador era de 15, po. O sea, con 3 baldadas llenábamos el camión. Pero según nuestra TPH son 40, po.
Así que ahí estamos viendo igual qué camión tomar. A lo mejor un cargador más grande y un camión más chico podría rendirnos a lo mejor lo que necesitamos. Y en cuanto al match factor, yo tengo una fórmula que nos dio el profe Garguía. No sé si ustedes la tienen por ahí, pero si no, igual la podría dar y la podría mandar por el grupo para que la tengan. Y bueno, el match factor lo ideal es que sea igual a 1. Si ya es mayor a 1, tienen deficiencia de camiones, y si es menor a 1, hay exceso de camiones. Así que eso más que todo. Vale, sí. Lo que pasa es que, y eso es lo otro que quería mencionar de antes, la selección aquí, y para que lo tengan claro para el reporte igual, arribita dice selección preliminar de equipo. ¿Por qué les damos esto? Porque más adelante van a ver que tienen que dimensionar las galerías y los van a hacer en base a su equipo. Pero ustedes no pueden seleccionar equipos todavía porque no sacan tiempos de ciclo ni nada. Entonces, esta forma, lo único que les ayuda a ustedes, no pueden decir en el reporte, ¿cierto? Oye, nosotros vamos a necesitar 2 camiones o 3 camiones. Ya, porque no es correcto. Porque no tienen tiempos de ciclo, no tienen nada. Recién cuando saquen esa parte carga y transporte en el proyecto van a poder decir, oye, en verdad necesito 3 camiones. Entonces, la idea de esto es que ustedes seleccionen tamaños de equipo para que puedan saber dimensiones y luego van a determinar cantidad de equipos. Entonces, tienen que escoger capacidad de camiones, capacidad de pala, que le haga un match que sea de 3. Ojalá. Esa es como la idea, ¿sí? Que nadie en el reporte diga, oye, voy a necesitar 2 camiones de 32 toneladas, porque no pueden saber si son 2 camiones o son 3 en esta parte del proyecto, para que lo tengan en mente. Ah, ya vale. Ahora se entiende mejor, bro. Gracias. Vale. Y lo otro, eh, las producciones que ustedes tienen son de pequeña, creo que no llegaba a ninguna mediana minería ahora. Entonces, cuidado con los camiones. Nadie puede llegar con el camión de 65 toneladas de Epiro, por si acaso. Eso estaría malo. Y bueno, las cositas que están ahí anotadas al lado, que no sé si el Sergio las dijo, no me acuerdo. No, se me fue. Ya, recuerden que por el tema de selección de equipo, solo pueden seleccionar equipos y palas diésel. Y esto es por un tema después de ventilar la mina y todo, porque si no, si fueran eléctricos, no tendría como mucho sentido. Puros equipos diésel y también, como ya Bastián lo comentaba, estamos hablando de pequeña minería, entonces más allá de 4 camiones es como raro. Sería raro que les diera, para que lo tengan en consideración. Y no sé quién sigue. Nacho, Yo sí. ¿sí? El Nacho. Sí, sí, acá estoy, acá estoy. Bueno, Oh, no, ese es un... Acá. Ya. ¿Se ve, cierto? sí se ve. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, entonces, ¿qué pasa? Ustedes, una vez que determinan sus equipos, como dijo Sergio, de la forma que ahora hacen, van a tener algunas dimensiones de estos. ¿Ya? Por ejemplo, el camión va a tener, ¿cierto? Si uno lo mira de frente, va a tener un ancho y un alto, ¿cierto? Y la idea es que ese camión quepa dentro de la galería. Si el camión es mucho más grande que la galería, esto no va a funcionar. Entonces, por eso uno lo que tiene que hacer primero es seleccionar los equipos y después las galerías. Existen algunas limitantes, porque si nosotros colocamos el camión, ¿cierto?, en la galería, y este queda justo, como rozando estas partes, ¿cierto?, o queda muy acortado de acá, pueden existir algunos problemas técnicos y operacionales que puedan surgir, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden utilizar un decreto en minería, el cual se llama el decreto supremo número 132, si no mal recuerdo, en el cual dice lo siguiente. ¿Ven? Ahí está el mismo camión, un poquito más chueco el otro. ¿Qué dice?
vamos a determinar primero la parte del alto, ¿ya? Se tiene que tener aproximadamente entre 0,15 y 0,3 metros, ¿ya? O sea, 15 y 30 centímetros, de una zona de seguridad en donde va a ir anclada el ducto de ventilación, ¿ok? Esto es para ventilar la mina en el ramo que van a tener en el siguiente semestre, ¿ya? Luego de eso, tienen que considerar que el camión puede ir rebosando, ¿ya? Puede tener algún rebose de material en el cual pueden asumir 1 metro o medio metro. Luego de eso, tienen el ancho, o sea, el alto propiamente tal del camión, ¿ya? Y luego de eso, tienen la parte del ancho. El camión va a tener un ancho en específico. Y por el Decreto Supremo 132, este debe tener medio metro a cada lado de seguridad. Es decir, que al ancho del camión le deberían sumar 1 metro. ¿Ok? Espero que se haya, disculpen, entendido esa parte. Ah, y lo otro. Esto no se debe dimensionar en base al camión. ¿Ok? Se debe dimensionar en base al equipo más alto y al equipo más ancho. ¿Ya? Si su LHD les da mucho más ancho, que el camión ocupe las dimensiones de ancho del LHD. ¿Ok? Entonces, ¿qué falta acá? Cuando ustedes tienen que realizar una pendiente, la cual puede ser del 1%, ¿sí? Del 1% quedaría bien. ¿Para qué? Para que en el caso, como se da en las indicaciones como input, tengan infiltración de agua, el agua escurra hacia allá, ¿cierto? Para que finalmente quede en algún tipo de zanja y luego pueda ser depositada en una piscina. Esta materia se va a ver en una ayudantía más adelante, por si acaso. Pero igual tienen que mencionarlo, ¿ya? Y aquí van a ir los servicios típicos, los de los cables eléctricos y agua y, ¿cómo se llama esta cuestión? Y aire comprimido, ¿ok? No sé si quedó alguna duda con respecto a esto. ¿Sí? ¿No? ¿Va a seguir? Una cosita, si es que no hay una duda. Por ejemplo, chiquillo, ahí la manga de ventilación de 0,8 a 1,4 son los rangos, pero les recomendaría que consideren mínimo 1 metro. ¿Ya? Por temas de ventilación después. Ustedes no tienen que hacer nada de cálculos de ventilación. El semestre pasado pasó que llegaron con cálculos de ventilación, de caudal, no lo hagan, ¿ya? Porque todavía no les pasan eso y gastan tiempo en vez de lo que se les está pidiendo hacerlo bien. Entonces consideren eso como 1 metro mínimo, ¿ya? Bueno, ahí depende de ustedes, si el proyecto de ustedes, pero esa es la recomendación. Y no me acuerdo qué era el otro, pero no, eso. No. Ya. ¿Alguna duda con respecto a esta parte? Si no tienen duda, la forma más fácil de seleccionar los equipos, pueden utilizar las empresas más conocidas, Epiroc, Sandvik, CAT, Komatsu. A mí como en lo personal me gusta Epiroc, por si acaso, entonces ustedes se van a la página de Epiroc, ¿ya? Pinchan acá, por ejemplo, y está el inicio, ¿ya? Le van a hacer todos sus productos. Ustedes lo que tienen que hacer es ver el producto que van a utilizar, pues, cargadores, camiones y LHD, ¿cierto? Nosotros vamos a ver ahora camiones diésel, ¿ya? Pinchamos acá y ahí están, en subterráneo, ¿cierto? Y tienen toda esta variedad de camiones. Entonces, generalmente, los números de los camiones indican las toneladas, la capacidad que pueden tener, generalmente. Por ejemplo, el MT-42 es un camión que tiene una capacidad de 42 toneladas. Entonces, eso les puede dar como una pincelada de qué camión les puede servir. Pero los pueden ver todos, no tienen problema. Entonces, ¿qué pasa?
ustedes pinchan el camión que creen que les va a servir. Por ejemplo, en este caso, el MT 2010 con 20 toneladas métricas de capacidad. Y se van a las especificaciones técnicas. ¿Cierto? Ustedes pinchan eso. Debería descargarse. Bro, creo que hay un error con la página, porque yo delante con mi grupo también nos metimos y no daban las especificaciones. Sí, sí. De hecho, Pucha. nosotros comenzamos a buscar camiones en CAT por lo mismo. Bueno, Mm, sí, el semestre pasado igual se cayó por un tiempo la página. Bueno, pero igual pueden hacer lo siguiente. Ustedes pueden entrar a la página y ver los modelos. Si después googlean catálogo o especificaciones técnicas y ponen el modelo en Google, les va a aparecer el PDF por ahí en Script o algo así. Y ahí lo pueden bajar. claro, debería. Ya. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esta parte de los camiones que ustedes tienen que ver es de momento el alto y el ancho. Eso debería estar, ya debería estar en un catálogo. Denme un cachito. Y por mientras, como recomendación, o deben hacerlo así porque es lo correcto, cuando seleccionan equipos de la misma empresa. Si van a seleccionar camiones de Epiroc, no pueden seleccionar Scoop de Sandvik, ¿ya? Porque la idea es que tengamos los equipos con los mismos distribuidores. Eso es lo correcto. Disculpa, ¿cómo se llama esa empresa que dijiste? ¿Zambic? Sandvik, sí. ¿Cómo se También está en el escribe? PPT. Sandbik. Aquí está, en todo caso. Siempre va a haber un esquema, un bosquejo del camión como realizado en AutoCAD, por si acaso, en el cual se van a observar las diferentes dimensiones del camión. Lo otro que les quiero comentar, que es bien importante, es que cuando ustedes elijan en el LHD, ¿cierto? El LHD, y tiene su pala, hoy disculpen los dibujos horribles, pero espero que se entienda. El LHD traten de tomar esta altura. ¿Por qué? Porque el LHD puede levantar la pala, ¿cierto? Porque de esta forma carga el camión, pero no tomen esa altura. ¿Por qué? Porque el LHD no va a andar así todo el rato, no va a andar así de esta forma, va a andar con el material, ¿cierto? De esta disposición, ¿ya? Aquí a esta altura solamente va a servir para ver si es que su LHD puede cargar al camión con esa altura, ¿ya? Así que generalmente el LHD no es el equipo más alto, generalmente el camión, pero pueden utilizar otro equipo, que son los Jumbo de perforación o los Simba, ¿ya? Por si acaso. Y creo que no se me escapa nada más de dimensionamiento de galerías. Ándale. A ver. Mira, por ejemplo, aquí va lo que decía, si el semestre pasó, igual pasó. Ustedes buscan catálogo, camión, el modelo que quieran, de la compañía que quieran, bajan un poco y típico, siempre alguien lo sube script. ¿Ya? Y ya, y pues aquí no lo puedo ver. Ya, pero todos saben que uno puede buscar aquí como descargar documentos de script y esta. Entonces uno va, pega el link y ya lo pueden descargar y lo pueden ver, ya, por si acaso. Igual tienen todas las otras compañías para ver, pero como dato. Entonces,
¿No tienen ni una duda hasta ahora? Antes de cambiar. Ya, vale. Entonces, lo otro apartado que se les pide es el apartado de PIT de perforación y tronadura. ¿Qué tienen que tener? Tienen que tener los diagramas de disparo diseñados en AutoCAD, ¿cierto? Y sus respectivos factores de carga, eso es lo importante. ¿Qué pasa? Tienen que tener diagramas de disparo para desarrollo, preparación y producción. Y aquí le hago una pregunta. ¿Todos conocen la diferencia entre desarrollo, preparación y producción? Si no la explico. Hay un chat. Sí. Ah, dale. Vamos. Ya. Igual lo voy a decir por si acaso. Consideremos todas las etapas de desarrollo como todas las labores necesarias que tenemos que hacer para llegar a la unidad de explotación. ¿Sí? Un socavón, una rampa, todo eso es desarrollo. Preparación son todas las labores que tenemos que hacer previas a comenzar a extraer mineral de la zona mineralizada. Por ejemplo, si hablamos en un sublevel, ¿cierto? ¿Qué es preparación? Galería de producción, galería de transporte, estocada, ¿cierto? Eso es preparación. ¿Y qué es producción? Ya estamos extrayendo mineral, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo importante? Porque van a tener distintos diagramas. Bueno, en algunos casos, en algunos métodos, ¿cierto? Puede que coincida desarrollo con preparación, puede pasar, y en otros no. O en otros producción, como en un sublevel, un diagrama en abanico, ¿ya? Cuando en un Roman Pillar un avance, básicamente. ¿Ya? Eso tienen que tener en cuenta y va a cambiar en base al método. ¿Qué es importante en este apartado? Que cuando calculen el diagrama, no vayan a internet a buscar fórmulas, ¿sí? Los profes cachan el tiro porque cachan los métodos que nos pasan, entonces intenten utilizar métodos conocidos, un Konya, un Langerfors, un Peirce-Monsanto, cualquiera de esos tres, va a estar bien, ¿ya? Si no recuerdan cómo se ve, están en el López Jimeno los métodos para calcular los diagramas. Y por ejemplo, en el caso especial de Peirce-Monsanto, no sé si alguien ya ha visto, pero en Nube Minera hay un curso gratis de diagrama de avance en minería subterránea con Peirce-Monsanto, ¿ya? Y ahí enseñan cómo hacer todo un diagrama, hasta cómo dibujarlo en AutoCAD, por si acaso alguien no recuerda la materia. Pero es importante que utilicen esos métodos y no utilicen otros métodos, ¿ya? Porque esos son los conocidos. Entonces, tienen que tener 3 diagramas en algunos casos, pero sí o sí tienen que especificar para desarrollo este diagrama, para preparación este diagrama, para producción este diagrama, ¿ya? Y el por qué. ¿Qué más tienen que especificar? ¿Qué explosivos van a utilizar? Tiene que estar detallado. Oye, yo voy a usar Riodin porque es resistente al agua. Voy a usar Rioflex por lo mismo. De esta compañía, voy a usar Tronex de Naex, no sé. Ahí ustedes tienen que ver, tienen que seleccionar explosivos que sean acordes, ¿cierto? O sea, no vamos a poner, lo voy a hacer en la pantalla. Por ejemplo, todos tienen tasa de infiltración, así que nadie va a usar ANFO, porque hay agua, ¿cierto? Pero yo les pregunto, ¿pueden usar ANFO pesado? Alguien me responde, yo lo puse aquí, pero era para preguntarle. Creo que Porque, sí, porque es una mezcla entre emulsión y ANFO. pero claro, me dice sí, ¿cierto? Porque es resistente al agua, ¿cierto? Depende de la tasa de infiltración. Claro, sí, depende de la tasa de infiltración, pero aquí estamos viendo hay o no hay agua. Si hay agua, ustedes me dicen que sí pueden usar anfo pesado, pero yo les digo que en minería subterránea no van a haber anfo pesado. ¿Por qué? Y esto es para que lo tengan en cuenta ya, porque no es llegar y seleccionar explosivos, porque el anfo pesado, si bien es resistente al agua, su diámetro crítico es de 4 pulgadas. Y no van a encontrar un diámetro de perforación en subterránea de 4 pulgadas. ¿Ya? Así que ojo con eso. Sobre todo con los cartuchos de emulsiones. Si ustedes cogen un diámetro de perforación de 45 milímetros y el cartucho no cabe, no pueden cargar los tiros. ¿Ya? Todos esos detalles salen en las especificaciones de cualquier compañía. Maxam, AEX, Famesa, Orica, cualquiera. Siempre están todas las especificaciones de los explosivos. ¿Ya? Igual pueden investigar y su materia de tronadura, ¿cierto? No vamos a llenar todo el diagrama con un mismo explosivo. Ahí lo puedo mostrar yo un Excel. Y esto es importante, los diseños
en AutoCAD de todos los diagramas de disparo, sí. Tienen que estar los diseños para ver la distribución de los tiros, para ver los cueles, para ver los contornos, ver que están respetando Barden y espaciamiento, ver que está la inclinación, ¿cierto? Que le mencionaba el Nacho, hacia la zanja, ver que está la zanja. Y mucho cuidado con los factores de carga. Recuerden que no podemos llegar y sumar kilogramos de ANFO con kilogramos de Riodin o de Tronex o de Softron. No se puede, ¿ya? Hay que utilizar el equivalente dinamita 60%, ¿ya? Están todas las tabulaciones en ENAEX, si quieren, pueden ver el manual del explosivista y van a encontrar todas las conversiones. Son puras reglas de 3. 1 kilogramo de dinamita al 60% es igual a 1,625 kilogramos de ANFO. Y así hacen reglas de 3 y lo llevan todo a dinamita 60% para poder sumar manzanas con manzanas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora les voy a mostrar un diagrama. Por ejemplo, este es un diagrama. De hecho, este diagrama está hecho con el curso que les decía de 9 minerados. Básicamente hacen esto mismo. Esta planilla de entrega en ese curso. Entonces, ven, aquí tienen una labor con su tiro vacío, su ranura y todos los tiros, ¿ya? Con las medidas importantes. Entonces se espera que entreguen esto y que entreguen esto. El cómo van a distribuir la carga del explosivo dentro de sus tiros, ¿ya? Taco, por ejemplo, estos son contornos, Softron. Menor poder explosivo para los contornos, ¿cierto? Para cuidar las cajas. Y bueno, ahí ustedes tienen que ir seleccionando, ¿cierto? Sección, área, volumen, masa, cantidad de tiros, número de tiro vacío y los diámetros, ¿ya? Y el factor de carga, que es el importante. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? Por ejemplo, aquí hay un método. Este se hace por Pearson Monsanto. Por ejemplo, aquí están todos los inputs. Ancho de la sección, alto de la sección, ¿cierto? Calidad de la roca y un montón de cosas. ¿Qué es lo primero que uno hace? Calcula el largo de perforación. ¿Y qué van a usar para calcular el largo de perforación? Holmberg, ¿sí? Es lo más conocido y siempre funciona. Esta es la fórmula cuando tienen un tiro vacío, ¿ya? Si tienen 2 tiros vacíos, la fórmula cambia, o sea, cambia esto. Se multiplica el diámetro del tiro vacío por la raíz de la cantidad de tiros. Y ahí van a obtener el largo óptimo de perforación, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, da 3,8. Si estamos utilizando un diámetro de tiro vacío de 125 milímetros, el avance daba de 3,8 metros, el largo de perforación. Y lo que tenemos que buscar ahora es cuánto avanzamos, porque si nosotros perforamos 3,8 metros y tronamos y vamos a medir, no vamos a avanzar 3,8 metros, vamos a avanzar menos. ¿Y de qué depende? Bueno, Holmberg también nos da sus propios abacos, ¿ya? En donde tenemos las dimensiones de la labor, ¿cierto? Y lo vamos a intersectar con el diámetro de nuestro tiro vacío y nos da una efectividad en este caso de un 95% aproximadamente, ¿ya? Estos abacos los pueden sacar de tesis, de perforación y tronadura sin ningún problema. ¿Qué cosa tener en consideración? Esto de la efectividad es importante. Si no lleguen todos papeados y pongan todo el 95% de efectividad del disparo, ya no es así. Y en caso de una eficiencia menor al 90% no tiene sentido, ya no aplica, para que lo tengan en cuenta. Entonces, básicamente después hacen todos los cálculos. Calculamos ranura, ¿cierto? Ahí según la metodología que prefieran. Y luego proceden a calcular el resto de los tiros. Cálculo de diagrama de disparo. Hasta que llegan a una galería. Y este es un diagrama de avance, ¿sí? Inclinación en la zapatera, con su zanja y todos sus tiros y todas las medidas, ¿sí? Piensen que el diagrama de disparo se lo van a entregar al perforista, imaginemos, le entregamos el papel, y si no le ponemos medida, el viejo no va a saber cuánto hay para cada lado, así que asegúrense de que al menos haya una medida de cada distancia, ¿ya? Cuiden los espaciamientos, cuiden los Barden, que se respeten siempre, y escojan explosivos, ¿ya? Por ejemplo, ven aquí hay Softron y Tronex Plus. Semigelatina encartuchada, resistente al agua y bajo poder detonante para cuidar los contornos, ¿ya? Y los factores de carga. Por ejemplo, este factor de carga aquí es de 1,1.
¿Alguien me puede decir si ese factor de carga está bien, está mal? ¿O qué cree? Tiene que dar lo más cercano a uno. Claro, lo ideal es que para desarrollo sea un poco menor a 1, ¿ya? Entonces, si les da mayor a 1, intenten ver qué está pasando. Cambien, recuerden, si agrandamos el diámetro de perforación, vamos a disminuir la cantidad de tiros. Cambien explosivos, ahí vayan probando, jueguen con los tacos, ¿cierto? Ahí ya el diseño de ustedes, ¿cierto? Mientras que cuidan el factor de carga. Y bueno, ahí tienen que ustedes ir dimensionando. Por ejemplo, en este caso, esa labor era de 4,5 por 5,5. Pero si yo, por ejemplo, después hago otra labor, en este caso eran estocadas de bombeo, que se van a ver más adelante, que es de 4 por 4, también tengo que tener un diagrama de disparo. Es decir, tengo que tener un diagrama de disparo para tantas secciones de tamaño distintas yo tengo. Si tengo 5 galerías de distinto tamaño, tengo que tener 5 diagramas de disparo. Las recomendaciones no varían tanto el tamaño. Aquí hay un undercut, ¿cierto? Y diagramas de producción. Bueno, por ahí depende de los métodos, ¿ya? Entonces, básicamente se espera que puedan entregar algo así, ¿ya? Los tiros, aquí una tabla con cantidad de tiros, factor de carga, cantidad de explosivo, tonelaje a remover, avance. Una tabla de resumen, ¿ya? ¿Se Pero una entiende cómo? consulta Dale. con respecto al reporte. En el reporte tenemos que entregar lo que el profe designó como planilla. Y aparte de eso, tenemos que añadir el Excel donde estamos haciendo los Correcto, cálculos, todo eso. correcto, sí. Ya, y cuanto al civil, ¿también se añade o no? Sí, correcto. Ustedes mandan bosquejo de su mina, Excel, ¿Ya? video y reporte. Ah, Acuérdense video del también. video. El video, ¿ya? ¿Cuál es Ya la va. clave del video? Máximo 5 minutos en donde ustedes expliquen brevemente todo lo que hicieron. Ya es básicamente lo del reporte, pero hablado. Es como, mira, nosotros teníamos estos inputs, por lo cual hicimos un análisis geométrico y se llegó a la hipótesis de que quizás nos servirían estos métodos. Esto se validó utilizando Nicolas y llegamos a la conclusión de que utilizamos este método y comienzan a desarrollar todo, ¿sí? Diseñamos la mina por esta y por esta razón, de estas formas, y expliquen todo, defiendan su proyecto, ¿ya? Porque si quien revisa el reporte no entiende qué están haciendo o ve que está mal y ustedes no explicaron, está mal, porque ya lo entregaron, ¿sí? Entonces el video es como para eso, para que tengan un apoyo. Vale, bro, gracias. Dale. ¿Alguna otra duda con esto de Paytem? ¿No? Yo sí, los diagramas de disparo y todo eso también es para el martes. Sí, se los piden en... Esto es lo que les piden, ¿ya? De equipo a utilizar y diagrama de disparo. Preparación, producción y el desarrollo, ¿ya? Y sus respectivos factores de carga, ¿ya? Em, y ahora ahí vamos a ver lo último que se les pide, que esto es lo más cortito. Entonces, aquí. Bueno, lo otro que les piden son los tiempos de perforación, de cargas de explosivo y de ventilación. Bueno, para uno obtener el tiempo de perforación necesita la velocidad de perforación, la cantidad de tiros, ¿cierto? Así que es lo que van a hacer al final. Entonces, cuando ustedes sepan la cantidad de tiros, tengan escogido su equipo de perforación y todo, van a ir al catálogo y en el catálogo a veces hay ahí una velocidad de perforación. No la consideren porque no saben para qué parámetros se está dando, ¿ya? Entonces, que nadie llegue con velocidades de 25 metros por minuto y nada tan elevado, ¿ya? No, dentro de un rango, 2,5 metros minuto, ya, por ahí. ¿Cómo lo van a obtener? Bueno, hay fórmulas, por ejemplo, López Jimeno tiene un montón de fórmulas, la verdad. Si ustedes pueden estimar un UCS, por ejemplo, pueden utilizar esa fórmula, y si no, hay fórmulas más simples, empíricas como esta, que solamente utiliza la potencia del impacto y el diámetro, ¿ya? Siempre considerando el rango que les digo, 2,5 más o menos es un buen valor, ¿ya? Em, Eso. Lo mismo del López Jimeno para calcular el PIT. Si tienen alguna duda, López Jimeno. Oye, no sé qué diámetro voy a utilizar.
el López Jimeno tiene tablas que te dicen, oye, si tu sección tiene un área de entre 10 y 30 metros, tus diámetros van entre 35 y 45 milímetros. ¿Ya? Entonces, todas esas dudas, si es que no tienen por ahí algún resumen de voladura, lo pueden sacar del López Jimeno. Si no lo tienen, se los podemos subir, no hay problema. Oye, una consulta. Estaba viendo en Nube Minera el formalismo y, como se llama, en un punto hablan de un factor de tronabilidad que dice Claro. que según la roca si es difícil, normal o fácil. Correcto. Ahí ustedes utilizan su característica de macizo que les dieron, muy mala, buena, muy buena. ¿Ya? Y hagan el símil con eso. Ya, ok. Pero una roca mala sería una de fácil o una difícil. No, una roca de mala Para, calidad para es tronabilidad. fácil tronarla. Ya, ¿Sí? ok. Ya. Entonces, además de voy a terminar de explicar esto. Entonces, cuando ustedes tienen la velocidad de perforación y la cantidad de tiros, multiplican y van a obtener cuánto tiempo se demoran en perforar toda la frente. ¿Ya? Además, tienen que considerar el tiempo de posicionamiento en postura del equipo y la empatadura del tiro. ¿A qué le llamamos tiempo de posicionamiento en postura del equipo? El viejito llega con el jumbo, le baja la cata hidráulica, se baja el equipo, lo conecta al agua, lo conecta a la corriente, se sube al equipo y recién ahí va a empezar a perforar. ¿Cierto? Una vez que revisa su checklist. Y el tiempo de empatadura del tiro, que es básicamente cuando el viejito va y empata el tiro. Yo creo que todos sabemos lo que es empatar el tiro, pero achuntarle a la marca que dejó el topógrafo de la perforación, ¿cierto? Entonces, tiempo en posicionamiento en postura entre 5 y 10 minutos, ¿cierto? Pueden buscar algún video en YouTube si quieren ver los tiempos o buscar tesis. Para todo esto de los tiempos, lo mejor es buscar tesis, ¿cierto? De la universidad y ahí pueden ir viendo cantidad de tiros, cuánto explosivo y así pueden ir haciendo una especie de benchmarking y obtener unos tiempos, ¿cierto? Empatadura del tiro, 15 segundos por tiro, 20 segundos por tiro, está dentro de, ¿ya? Pero que tengan rango. Y mucho cuidado con la velocidad de perforación porque hay equipos que tienen un brazo, dos brazos, tres brazos, cuatro brazos. Entonces, si yo tengo un equipo que está perforando con un brazo y se demora 50 minutos, si le pongo, estoy usando y después paso a usar un equipo que tiene dos brazos, me debería demorar la mitad, ¿cierto? En verdad no están así, pero pueden hacer esa aproximación. ¿Por qué no están así? Porque en verdad el viejito no empata los dos tiros al mismo tiempo y empiezan a perforar en simultáneo, sino que primero empata uno, deja perforando, se va al otro lado, empata el otro y empieza a perforar. Así existe un desfase. Pero ustedes pueden considerar la relación sin problema como que se divide. ¿Ya? Tengan en consideración eso. Importante. Y tiempo de ventilación. Aquí en tiempo de ventilación la verdad es que no hay mucho que discutir porque todavía no han dado ventilación. Entonces ahí después ustedes van a ir jugando con los tiempos de ciclo para que se acomoden a la producción que se les dio. Pero para que tengan rango, para desarrollo o para lo que serían avances de galería, mínimo son 30 minutos. ¿Ya? Ahí depende, ¿cierto? De cantidad de explosivos y un montón de cosas. Pero mínimo son 30 minutos, ¿ya? No pueden poner menos de 30 minutos. Y ya en producciones va a depender del método, pero, por ejemplo, va en base a lo mismo. Si estamos en un Roman Pillar, en un Cut and Fill, donde producción es básicamente hacer avances de galería, va como en lo mismo. Van a ser mínimo 30 minutos, ¿ya? Pero si tenemos un sublevel stopping donde hacemos tronaduras que nos dan producción para 2-3 días, ahí mínimo consideren una hora, ¿ya? Esos son los rangos, para que los tengan en cuenta. Y eso, bueno, y aquí van a estar todos los links que se han dicho. Geomine, el Civil 3D, que básicamente el Civil tiene incorporado dentro del AutoCAD, pero además tiene otras herramientas de topografía y un montón de cosas. Sí, así que es re bueno. El método de Nicolás y el decreto supremo 132. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? En el reporte, si es necesaria la memoria de cálculo, no se contabiliza dentro de las 4 páginas de límite que se les dieron, así que
pueden extenderse en la memoria de cálculo, pero tiene que estar, por si acaso, tiene peso en la nota, ¿ya? Eso, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esto. Podría ser una tanda de consultas de todo lo que, de cualquier cosa. De lo que quieran. Por ejemplo, aquí en la rampa, que nadie llegue por favor con un socavón de 1,5 kilómetros y después baje con una rampa en espiral. Ya, porque ha pasado que llegan con rampa en espiral y son vueltas infinitas. ¿Ya? Utilicen zigzag para bajar y consideren la rampa en espiral cuando quieran acercarse a su unidad de explotación. ¿Cierto? Como les decía el Sergio, tienen ventaja y desventaja. Por ejemplo, en Dante un compañero mostró cómo tenía distribuida su unidad de explotación. Tenía cuatro o cinco posicionadas una sobre la otra, que nadie le dice que no está correcto, pero quizás con una rampa en zigzag va a ser difícil obtener acceso a la tercera o a la cuarta. Quizás no le va a quedar justo en la curva, va a tener que hacer labor extra. Y hacer una espiral tan larga quizás no convenga, quizás convenga tener dos montadas una encima de otra, ¿sí? Pero ahí son cosas que van a ir viendo ustedes cuando estén diseñando en el AutoCAD. Y cualquier duda que tengan del AutoCAD o de selección de equipos, match, nos pueden preguntar, ¿sí? No, a cualquiera. No, y El respecto a eso hecho- último que respecto al Sí. último que mencionaste, de preguntarle a ustedes no tienen drama, si es que les preguntamos el fin de semana o algo así, porque considerando que tenemos poco tiempo, supongo que igual fin de semana van a surgir varias No, dudas a medida que vayamos avanzando, así que no hay drama, ¿cierto? No, no chicos, tenemos ustedes pueden drama, sí. preguntar Sí, cualquier día, pero en horario prudente. Eso es el tema. No van a preguntar a las 3 de la mañana, pues, aunque a veces el Basti sí está despierto a las 3 de la mañana, pero ya, pero sí, chicos, y por favor siempre me pasa, no sé si a los chicos les pasará, que siempre me dicen, hola, ¿te puedo hacer una consulta? Y yo en ese momento no estoy en el teléfono, una hora después veo el teléfono y le digo, sí, dime. Y una hora después me responde y al final, cuando digan hola, ¿puedo hacer una consulta? Lancen la hagan la consulta al consulta al tiro. tiro, sí. Si pueden escribir, si van a escribir a las 3 de la mañana, dejen la pregunta ahí y nosotros la respondemos cuando la veamos en la mañana, ¿ya? Pero lancen la Exacto. pregunta al tiro, ¿no? Así nos evitamos drama y respondemos más rápido. Si quieren Horario preguntar prudente, por yo el creo grupo, que hasta como las 12. No sé, y me va a acostar como a las 11 de la noche, así que no sé los chiquillos, pero para mí, como hasta las 12 que me pregunten y voy a responderle al tiro. Pero como dice el Basti, pueden dejar la pregunta ahí y saben que al otro día se la vamos a responder en el momento en el que tengamos un ratito libre. Siempre va a ser así. voy a dejar de grabar porque